Gianmaria Ciocchi del Monte nació el 10 de septiembre de 1487 en Roma, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era hijo de un famoso jurista y su familia estaba bastante ligada a la Iglesia. Por esta razón estudió Derecho y Teología. Después desempeñó una carrera eclesiástica hasta ser nombrado como cardenal, además de ejercer distintas funciones dentro de la Iglesia, como legado papal y presidente de distintos concilios, como por ejemplo el de Trento. En el año 1549 falleció el Papa Paulo III, siendo elegido Gianmaria como su sucesor, bajo el nombre de Julio III, siendo para entonces 62 años de edad. Su elección como pontífice fue un tanto polémica, debido a que Gianmaria carecía de apoyos, habiendo otros candidatos que eran apoyados por poderosas familias o eclesiásticos. Pero finalmente, para evitar que la familia Farnesio volviese a controlar el papado, Julio III fue elegido como papa gracias al apoyo del emperador Carlos V, algo que ocasionó que el pontífice iniciase una política pro-Habsburgo. Al inicio de su pontificado, él quiso implantar una serie de reformas dentro de la Iglesia, pero muchas de ellas no conseguiría llevarlas a cabo, debido a que el pontífice se acababa retirando a su villa privada, conocida como Villa Julia, y desde allí interfirió tímidamente en los asuntos del papado, llevando una vida más bien retirada a causa de sus continuos ataques de gota. Julio III intentó mediar entre los continuos conflictos entre España y Francia. También mostró un gran apoyo a la reina María I de Inglaterra cuando ésta restauró el catolicismo en Inglaterra y concedió algunos privilegios a distintas órdenes religiosas, como por ejemplo a los jesuitas, aparte de que canonizó a diferentes santos y entregó una serie de bulas papales. Julio III es realmente recordado por el escándalo que vivió con su sobrino adoptivo, Inocencio Ciocchi del Monte, entregándole a este distintos cargos importantes dentro de la Iglesia, además de poder y riquezas, algo que supuso que surgiesen numerosos rumores que hablaban de la extraña relación que mantenía el Papa con su sobrino adolescente, el cual era conocido como el Cardenal Sobrino. El pontífice acabaría falleciendo el 23 de marzo de 1555 a los 67 años de edad en Roma. Su pontificado duró 5 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Marcello Cervini de Spanocchi nació el 6 de mayo de 1501 en la población de Montefano, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era hijo de un tesorero apostólico y, según se cuenta, su padre era un gran apasionado de la astrología. Así que al descubrir que el horóscopo de Marcello predecía que iba a tener una exitosa carrera dentro de la Iglesia, le obligó a convertirse en eclesiástico. Marcello llegará a estudiar filosofía, astronomía, matemáticas y humanismo. Después se convirtió en el protegido del Papa Paulo III, ejerciendo como secretario personal del pontífice, permaneciendo bastante ligado a la familia Farnesio. Marcello iría escalando puestos dentro de la Iglesia hasta ser nombrado como cardenal. Después ejerció distintas funciones dentro de la Iglesia, como legado papal, administrador y presidente del Concilio de Trento, junto al futuro Papa Julio III. En el año 1555 falleció dicho pontífice, siendo elegido Marcello como su sucesor, bajo el nombre de Marcelo II. Nada más ser elegido como papa, él se mostró como un hombre que tenía muchas ganas de reformar la Iglesia.
Sus primeras acciones fueron la de suprimir los carísimos festejos que se celebraban cuando un papa era consagrado. También se mostraría en contra del nepotismo y quería prohibir a los altos miembros del clero el poder acumular grandes riquezas, además de que quería acabar con los conflictos que se estaban viviendo dentro de la península itálica. Marcelo II acabaría falleciendo inesperadamente a causa de un infarto el 1 de mayo de 1555, a los 53 años de edad, en Roma. Su pontificado duró tan solo 22 días y sus restos mortales descansan en las grutas vaticanas. Giampietro Carafa nació el 28 de junio de 1476 en la población de Capriglia Irpina, en el Reino de Nápoles, actualmente en Italia. Él era descendiente de una de las familias nobles más ricas e importantes de Nápoles, además de que estaba bastante ligada a la Iglesia, algo que le permitió formarse y desempeñar una carrera eclesiástica a una edad temprana. Giampietro fue escalando puestos dentro de la Iglesia, siendo nombrado como obispo de Chieti y cardenal, además de ejercer distintas funciones dentro de la Iglesia, como legado papal y secretario, además de que fue uno de los eclesiásticos que trabajaron en la condena de Martín Lutero. En el año 1555 falleció el Papa Marcelo II, siendo elegido Giampietro como su sucesor bajo el nombre de Paulo o Pablo IV, teniendo para entonces 78 años de edad. Nada más ser nombrado como pontífice, él quiso establecer una serie de reformas dentro de la Iglesia Católica. También formó un grupo compuesto por cardenales y prelados para que investigasen la corrupción y la simonía que existía dentro de la Iglesia, siendo muchos religiosos expulsados del clero. Es más, el pontífice aseguró que tan solo las personas dignas y disciplinadas podrían desempeñar carreras eclesiásticas. Pese a luchar contra la corrupción y el abuso de poder, el Papa practicó el nepotismo, entregando distintos cargos eclesiásticos a sus sobrinos, algo que acabaría afectando bastante al pontífice, debido a que sus sobrinos llevaron una vida escandalosa, algo que provocó el gran descontento del pueblo. Durante su pontificado, el Papa ordenó a la Inquisición el perseguir y castigar a los herejes y a los protestantes que se encontrasen en la península itálica, además de confiscarles todos sus bienes y propiedades. También apartó de la sociedad a los judíos, obligándoles a vivir recluidos en distintos barrios o pequeñas poblaciones. Paulo IV también hizo una gran censura de los libros, especialmente con todo lo que tuviese que ver con la magia, la fantasía y la astrología. El pontífice sería un gran opositor de las casas Austria y Habsburgo, con quienes mantendría una serie de desastrosos conflictos con motivo de las guerras italianas que se vivieron durante su pontificado, algo que también aumentó la impopularidad del pontífice y el gran descontento del pueblo, produciéndose una serie de levantamientos en Roma. En cambio, el Papa sí se mostraría en favor de la reina María I de Inglaterra, a quien le entregaría una serie de bulas papales y de privilegios por establecer de nuevo el catolicismo en Inglaterra. Paulo IV acabaría falleciendo el 18 de agosto de 1559, a los 83 años de edad, en Roma. Su pontificado duró 4 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de Santa María sobre Minerva, en Roma, en Italia. Giovanni Angelo Medici nació el 31 de marzo de 1499 en la ciudad de Milán, en el Ducado de Milán, actualmente en Italia.
Él era descendiente de una de las ramas menores de la familia Medici que estaba establecida en la ciudad de Milán. Giovanni estudió filosofía, medicina, teología y derecho canónico, llegando a adquirir una buena reputación como jurista. Después inició su carrera eclesiástica, convirtiéndose rápidamente en uno de los protegidos del Papa Paulo III, algo que le permitió el poder escalar puestos dentro de la Iglesia hasta ser nombrado como cardenal y arzobispo de Ragusa, aparte de ejercer como legado papal, siendo enviado a distintas misiones diplomáticas al Sacro Imperio Romano Germánico y a Hungría. En el año 1559 falleció el Papa Paulo IV, siendo elegido Giovanni como su sucesor bajo el nombre de Pío IV, teniendo para entonces 60 años de edad. Nada más llegar al poder, el pontífice perdonó a todo aquel que participó en los levantamientos que se vivieron en contra de su antecesor. En cambio, ordenó detener y juzgar a los sobrinos del fallecido Papa Paulo IV, aunque estos acabaron siendo ejecutados a las espaldas del papado, una condena que fue considerada injusta por el propio Papa Pío IV. Durante su pontificado, el Papa siguió atentamente el panorama político de Europa, como el intento del rey Felipe II de España de casarse con su cuñada, la reina protestante Isabel I de Inglaterra, la ruptura de Escocia con la Iglesia Católica a causa de la Reforma Protestante escocesa liderada por John Knox, o la persecución de los hugonotes en Francia. Pío IV mantuvo una excelente relación con la reina viuda de Francia, Catalina de Medici, con quien compartía lazos de sangre, además de mostrarse como un gran opositor del rey Felipe II de España. Pío IV logró poner fin al largo Concilio de Trento, que duró 8 años y que había sido iniciado por su fallecido protector, el Papa Paulo III, algo que le permitió el poder establecer una serie de reformas dentro de la Iglesia ante la expansión de la Reforma Protestante. El pontífice también se dedicó a embellecer, a reformar y a fortificar Roma, tras haberse producido el saqueo de dicha ciudad por parte de las tropas imperiales en el año 1527. Pío IV acabaría falleciendo a causa de una infección de orina el 9 de diciembre de 1565, a los 66 años de edad, en Roma. Su pontificado duró 5 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires de Roma, en Italia. Antonio Michele Ghislieri nació el 17 de enero de 1504 en la población de Bosco Marengo, en el Ducado de Milán, actualmente en Italia. Él era hijo de un pastor de ovejas y durante su adolescencia ingresó en la orden de los dominicos, iniciando así su carrera eclesiástica a una edad temprana. Antonio pronto expresó sus propios ideales y expuso 30 tesis donde defendía a la Iglesia Católica y condenaba las herejías, algo que impulsó su carrera eclesiástica, llegando a escalar puestos dentro de la Iglesia hasta ser finalmente nombrado como obispo de Sutri y Nepi, cardenal y comisario general de la Inquisición romana. También fue uno de los eclesiásticos que apoyaron la Contrarreforma en respuesta de la Reforma Protestante y ejerció como legado papal en el Sacro Imperio, participando en la Dieta de Augsburgo. En el año 1565 falleció el Papa Pío IV, siendo elegido Antonio como su sucesor bajo el nombre de Pío V, teniendo para entonces casi 62 años de edad.
El nuevo pontífice estaba empeñado en hacer una serie de cambios dentro de la Iglesia, queriendo que los miembros del clero llevasen a rajatabla un estilo de vida estricto y disciplinado, siendo encarcelados todos aquellos eclesiásticos que no cumpliesen con las reglas impuestas dentro de la Iglesia. También ordenó castigar la sodomía y dictó una bula papal donde prohibía las corridas de toros, considerándolo un espectáculo demasiado cruel. Pío V redujo el número de criados que tenían los altos miembros del clero y el papado. También condenó la vida inmoral del pueblo romano, imponiendo grandes penas al juego, a la blasfemia, al concubinato, a la vida extremadamente lujosa y al adulterio, además de prohibir la prostitución, la mendicidad, la alquimia, la adivinación y la astrología, aparte de desterrar a los judíos de los estados pontificios. Pío V se mostraría en contra de los gobernantes protestantes, declarando como hereje a la reina Isabel I de Inglaterra. También promovió la Santa Liga para luchar contra el Imperio Otomano, librándose durante su pontificado la conocida batalla de Lepanto, que sería una gran victoria cristiana frente a los otomanos, además de que autorizó el uso de la fuerza para combatir los delitos que cometían los pueblos indígenas en el continente americano, aparte de que el pontífice fue un gran mecenas de las artes, de las ciencias y el conocimiento. Pío V sufrió de cálculos renales y de problemas de próstata, muriendo el 1 de mayo de 1572 a los 68 años de edad en Roma. Su pontificado duró 6 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, en Italia. Ugo Buoncompagni nació el 7 de enero de 1502 en la ciudad de Bolonia, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia principesca que pertenecía a la nobleza italiana, algo que le permitió estudiar Derecho Canónico en la Universidad de Bolonia, además de que ejerció como profesor de Derecho para distintos religiosos notables de la época, como es el caso de San Carlos Borromeo, Reginald Pole y Alejandro Farnesio. Hugo llegó a tener un hijo llamado Giacomo Boncampini, quien fue un destacado noble italiano, convirtiéndose así Hugo en el último papa que tuvo descendencia, al menos de manera conocida. Hugo era monje cuando fue llamado a Roma por el papa Paulo III, escalando así puestos dentro de la Iglesia hasta ser nombrado como cardenal, además de que desempeñó distintas funciones dentro de la Iglesia, como juez, vicecanciller, abreviador o legado papal, algo que le permitió el poder establecer una estrecha relación con el rey Felipe II de España. En el año 1572 falleció el Papa Pío V, siendo elegido Hugo como su sucesor bajo el nombre de Gregorio XIII, teniendo para entonces 70 años de edad. Su elección como pontífice fue gracias a la influencia que ejerció su protector, el rey Felipe II de España, sobre el cónclave. Durante su pontificado, él obligó a los miembros del clero a seguir de manera estricta las nuevas reglas y reformas que se habían establecido durante la celebración del Concilio de Trento. También ordenó la fundación de escuelas, universidades y seminarios en distintos puntos de Europa, Sudamérica y Asia Oriental, además de apoyar las misiones para extender el cristianismo, como es el caso de Suecia y Japón. Gregorio XIII quiso restablecer la Liga Santa tras librarse la conocida batalla de Lepanto, pero esta propuesta no sería escuchada por los gobernantes de la época, que estaban más centrados en otros asuntos. El pontífice también prestaría una gran atención a Inglaterra, llegándose a obsesionar con la figura de la reina protestante Isabel I,
llegando a gastar grandes cantidades de dinero de las arcas papales para intentar comprar armamento o sicarios para acabar con dicha reina. Pero todos estos intentos fueron en vano. Gregorio XIII ordenó construir la capilla de la Basílica de San Pedro y el Palacio Quirinal, además de que es especialmente conocido por sustituir el calendario juliano por el gregoriano, que es el calendario que se utiliza actualmente en casi todo el mundo. El pontífice empezó a sufrir de altísimas fiebres durante sus últimos días de vida, falleciendo el 10 de abril de 1585 a los 83 años de edad en Roma. Su pontificado duró 12 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Félix Peretti nació el 31 de diciembre de 1521 en la población de Grotamare, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era hijo de un jardinero, descendiendo así de una familia de origen humilde. Por esta razón, tuvo que ayudar a su familia cuando era muy pequeño, trabajando como porquero. Con tan solo 9 años de edad, Félix ingresó en el monasterio franciscano de Montalto, lugar donde pudo recibir una buena educación, llegando a estudiar posteriormente teología en distintas universidades italianas. Gracias a su buena fama como predicador y a su severidad, él fue nombrado como inquisidor general de Venecia. Después iría escalando puestos dentro de la iglesia hasta ser nombrado como cardenal, aparte de ejercer distintas funciones como legado papal. En el año 1585 falleció el Papa Gregorio XIII, siendo elegido Félix como su sucesor bajo el nombre de Sixto V, teniendo para entonces 63 años de edad. Cuando el nuevo pontífice llegó al poder, este se encontró con una situación un tanto complicada. Su antecesor, el Papa Gregorio XIII, había dejado las arcas casi vacías a causa de la obsesión que tenía con la reina Isabel I de Inglaterra, algo que causó ciertos levantamientos por parte del pueblo romano, debido a que se subieron mucho los impuestos o se confiscaron algunas propiedades, tierras y negocios. Ante tales problemas, Sixto V ejerció su pontificado con autoridad y con mucha mano dura. Él reorganizó el gobierno papal e hizo reformas dentro del clero, sometiendo a los eclesiásticos a una disciplinada y rigurosa vida monástica, especialmente a los monjes y a las monjas de clausura. También intentó restablecer el orden público, además de que se preocupó por la vida inmoral del pueblo romano, prohibiendo la prostitución, el juego y el lujo, entre otras cosas, aparte de que se dedicó a embellecer la ciudad de Roma y permitió a los judíos el poder vivir en las principales ciudades de los estados pontificios y el establecer sus negocios. Sixto V intentó mejorar la economía de sus dominios y luchó contra los piratas berberiscos que afectaban mucho a las rutas comerciales marítimas. También apoyó las misiones cristianas en Japón y en Filipinas. El pontífice se mostraría en contra de las distintas ramas que habían surgido del protestantismo, apoyando así a la Liga Católica que luchaba en Francia contra los hugonotes, o al rey Felipe II de España, cuando éste se enfrentó contra la reina Isabel I de Inglaterra. Sixto V acabaría falleciendo a causa de la malaria el 27 de agosto de 1590 a los 68 años de edad en Roma. Su pontificado duró 5 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, en Italia. Giovanni Battista Castagna nació el 4 de agosto de 1521 en Roma,
en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de la nobleza genovesa y romana, algo que le permitió el poder estudiar derecho canónico y civil en la Universidad de Bolonia. Tras esto, inició su carrera eclesiástica, escalando así puestos hasta ser nombrado como arzobispo de Rossano y cardenal. También ejerció como gobernador de Fano, Perugia y Umbría. Aparte de ser legado papal, llegando a participar en distintas misiones diplomáticas, tanto en España como en los Países Bajos españoles y el Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 1590 falleció el Papa Sixto V, siendo elegido Giovanni como su sucesor, bajo el nombre de Urbano VII. Su elección como pontífice fue gracias a la influencia que ejercieron los cardenales españoles sobre el cónclave, pero su pontificado tan solo duró 13 días, debido a que el Papa murió a causa de la malaria el 27 de septiembre de 1590 a los 69 años de edad en la ciudad de Roma, convirtiéndose su pontificado en el más corto de la historia, tras ser excluido el Papa Esteban II de la lista oficial de los pontífices de la Iglesia Católica. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Santa María sobre Minerva, en Roma, en Italia. Niccolò Sfondrati nació el 11 de febrero de 1535 en la población de Somma, Lombardo, en el Ducado de Milán, actualmente en Italia. Él era hijo del senador de Milán, Francesco Sfondrati, y de la esposa de este, Anna Visconti, desempeñando su padre una carrera eclesiástica tras enviudar. Niccolò descendía de dos poderosas familias milanesas, algo que le permitió el poder estudiar derecho en Perugia y en Padua. Después inició su carrera eclesiástica, llegando a ser nombrado como obispo de Cremona y como cardenal, aparte de que participó en el Largo Concilio de Trento y llegó a mantener una buena amistad con el religioso San Felipe Neri. En el año 1590 falleció el Papa Urbano VII, siendo elegido Niccolò como su sucesor bajo el nombre de Gregorio XIV. El nuevo papa tardó 2 meses en ser elegido como pontífice debido a la gran indecisión del cónclave, y según se cuenta, cuando Gregorio XIV se enteró de su elección, se echó a llorar mientras decía estas palabras: «Dios os perdone, ¿qué habéis hecho?». Gregorio XIV no tenía experiencia en la política, teniéndose que apoyar en su sobrino, el cardenal Paolo Emilio Sfondrati, quien se ocuparía de algunos de los asuntos del papado. El pontífice celebró 2 consistorios y nombró nuevos cardenales. También se dejó influenciar por el rey Felipe II de España y el duque de Mayena, Carlos de Lorena, los cuales convencieron al papa para declarar como hereje al rey Felipe IV de Francia y excomulgarlo, debido a que dicho monarca francés había sido un ferviente protestante y había abrazado la fe católica solo para heredar el trono francés tras llegar a su fin la dinastía Valois, empezándose a reinar en Francia la dinastía Borbón. Según se cuenta, Gregorio XIV sufría de incontrolables ataques de risa nerviosa, riéndose en los momentos más inesperados, como por ejemplo en el momento que fue consagrado. También sufre distintos problemas de salud, incluso antes de ser elegido como pontífice, muriendo a causa de un cálculo biliar el 16 de octubre de 1591, a los 56 años de edad, en Roma. Su pontificado duró 10 meses y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Gian Antonio Facchinetti
nació el 20 de julio de 1519 en Bolonia, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una modesta familia de trabajadores que procedían del norte de Italia, pero pese a su origen humilde, él logró estudiar Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Bolonia. Después inició su carrera eclesiástica como sacerdote y sirvió como secretario de los cardenales Nicolás Ardinghelli y Alejandro Farnesio. Gian Antonio iría escalando puestos dentro de la Iglesia hasta ser nombrado como obispo de Nicastro o cardenal del Patriarcado Latino de Jerusalén, además de ejercer distintas funciones como legado y administrador papal. En el año 1591 falleció el Papa Gregorio XIV, siendo elegido Gian Antonio como su sucesor bajo el nombre de Inocencio IX. Antes de producirse el fallecimiento de su antecesor, las distintas facciones en las que se dividían los cardenales del cónclave ya habían empezado a buscar al sucesor del enfermo Gregorio XIV, quien se mostraba muy afectado por sus problemas de salud, siendo Inocencio IX apoyado por los cardenales pro-españoles. Durante su breve pontificado, el Papa demostró su gran apoyo al rey Felipe II de España y a la Liga Católica que luchaban contra las guerras de religión y el rey Enrique IV de Francia. Inocencio IX ya sufría de una delicada salud cuando fue elegido como pontífice, falleciendo a causa de las altísimas fiebres causadas por un fuerte resfriado, muriendo así el 30 de diciembre de 1591 a los 72 años de edad en Roma. Su pontificado tan solo duró 2 meses y sus restos mortales descansan en las grutas vaticanas. Hipólito Aldobrandini nació el 24 de febrero de 1536 en la ciudad de Fano, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una distinguida familia florentina, siendo su padre gobernador de Florencia. Hipólito acabaría estudiando Derecho Canónico en las universidades de Padua, Perugia y Bolonia. Después entró a formar parte del servicio del cardenal Gabriel Paleotti, algo que le permitió el poder desarrollar su profesión como abogado. Posteriormente inició su carrera eclesiástica como sacerdote, llegando a escalar puestos dentro de la Iglesia hasta ser nombrado como cardenal, además de ejercer como legado papal en Polonia. En el año 1591 falleció el Papa Inocencio IX, siendo elegido Hipólito como su sucesor bajo el nombre de Clemente VIII, teniendo para entonces 55 años de edad. Su elección como pontífice fue gracias a los cardenales que querían librarse de la influencia española que dominaba el cónclave, logrando así elegir a un papa que no fuese pro-español. Durante su pontificado, el Papa visitó todas las hospederías, iglesias e instituciones educativas de Roma, intentando así controlar el abuso del clero e impartir disciplina. También combatió a los bandoleros que campaban a sus anchas por distintos puntos de los estados pontificios, además de endurecer las normas impuestas para la nobleza romana, viviéndose una serie de levantamientos por parte de las familias más poderosas. Clemente VIII no se dejó influenciar por el rey Felipe II de España, quien lideraba en ese momento el panorama político en Europa, acercando así posturas con el rey Enrique IV de Francia, a quien absolvió de su excomunión y le reconoció como rey legítimo, además de mediar entre las disputas que habían surgido entre España y Francia con motivo de las guerras de religión. Clemente VIII canonizó a distintos santos y entregó una serie de bulas papales, además de fundar distintas instituciones educativas.
pero este pontífice es realmente recordado por el proceso que condenó a Giordano Bruno a morir en la hoguera al ser considerado un hereje por sus estudios científicos. El pontífice sufrió de fuertes ataques de gota que le obligaron a permanecer en cama durante sus últimos meses de vida, falleciendo el 3 de marzo de 1605 a los 69 años de edad en Roma. Su pontificado duró 13 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, en Italia. Alessandro Ottaviano de Medici nació el 2 de junio de 1535 en la ciudad de Florencia, en la República de Florencia, actualmente en Italia. Él era hijo de Ottaviano de Medici y de Francisca Salviati, descendiendo así de los príncipes de Ottaviano, que era una rama secundaria de la familia Medici. Es más, él era bisnieto por vía materna del señor de Florencia, Lorenzo el Magnífico, y sobrino nieto del Papa León X. Aparte de que fue primo del primer duque de Toscana, Cosme I de Medici. Alessandro quiso desde niño unirse a la iglesia como clérigo, pero su madre no se lo permitía, debido a que era el único hijo varón que habían tenido en común sus progenitores. Pero aún así, bajo la excusa de tener un medio hermano llamado Bernardo, nacido del primer matrimonio de su padre, Alessandro consiguió desempeñar una carrera eclesiástica gracias al apoyo de su primo Cosme I de Medici, llegando a escalar puestos dentro de la iglesia, siendo nombrado como obispo de Pistoia y cardenal, además de ejercer como legado papal en París, mediando entre Enrique IV de Francia y el papado. En el año 1605 falleció el Papa Clemente VIII, siendo elegido Alessandro como su sucesor bajo el nombre de León XI. Su elección como pontífice fue gracias a la cuantiosa donación que el rey Enrique IV de Francia entregó a la Iglesia con motivo de su reconciliación con la Iglesia católica y por su casamiento con María de Medici, recibiéndose Alessandro el apoyo de los cardenales franceses y españoles. León XI no logró ejercer su nuevo cargo como pontífice, debido a que el día en el que fue consagrado cogió frío durante la ceremonia. Aún así, durante su corto pontificado, se mostró como un papa pro-francés y rechazó el nepotismo, además de que tenía la intención de mejorar la relación que existía entre la corona francesa y la española. Pero el pontífice nunca se llegó a recuperar de aquel frío que había cogido durante su consagración como papa, muriendo el 27 de abril de 1605 a los 69 años de edad en Roma. Su pontificado tan solo duró 26 días y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Camilo Borghese nació el 17 de septiembre de 1552 en Roma, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia noble italiana procedente de Siena, siendo hijo de un abogado que estaba muy bien posicionado en la sociedad romana y que estaba bastante ligado a la Iglesia, algo que le permitió el poder estudiar tanto derecho canónico y civil como filosofía en las universidades de Padua y de Perugia. Camilo seguiría los pasos de su padre como abogado, además de iniciar una carrera eclesiástica, escalando así puestos dentro de la Iglesia hasta ser nombrado como cardenal, aparte de que fue legado papal, siendo enviado a tierras españolas para participar en distintas misiones diplomáticas entre el papado y el rey Felipe II de España. En el año 1605 falleció el Papa León XI, siendo elegido Camilo como su sucesor bajo el nombre de Pablo o Pablo V,
teniendo para entonces 52 años de edad. Durante su pontificado, él practicó el nepotismo, entregando algunos cargos eclesiásticos a diferentes parientes suyos, como por ejemplo a su sobrino Escipione Caffarelli Borghese, que sería un destacado cardenal, además de que quiso aumentar el poder y el prestigio de la familia Borghese. Paulo V terminó las obras de la Basílica de San Pedro, enriqueció la Biblioteca Vaticana y fundó numerosas escuelas, además de que canonizó a distintos santos y apoyó la expulsión de los moriscos de España. El pontífice apoyó al bando católico durante la Guerra de los 30 años, aparte de mantener una serie de conflictos contra la República de Venecia y con Inglaterra. Paulo V mostró un gran interés por el conocimiento y la cultura, pero intentó silenciar a Galileo Galilei por sus avances en el campo de la astronomía y la física. El pontífice acabaría falleciendo a causa de un derrame cerebral el 28 de enero de 1621 a los 68 años de edad en Roma. Su pontificado duró 15 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, en Italia. Alessandro Ludovici nació el 9 de enero de 1554 en Bolonia, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de la nobleza de Bolonia, siendo hijo de los condes de Samoya. Alessandro fue educado por jesuitas, recibiendo clases de humanidades y filosofía en el Colegio Romano. Después estudió Derecho Canónico y Civil en la Universidad de Bolonia. Una vez finalizados sus estudios, él ejerció como juez y como miembro del Tribunal de Rota, aparte de ser nombrado como vicerregente de Roma. Alessandro iría escalando puestos dentro de la Iglesia hasta ser nombrado como arzobispo de Bolonia y como cardenal, aparte de ejercer como legado papal, participando en las misiones diplomáticas que se llevaron a cabo entre el duque Carlos Manuel I de Saboya y el rey Felipe III de España. En el año 1621 falleció el Papa Paulo V, siendo elegido Alessandro como su sucesor bajo el nombre de Gregorio XV, teniendo para entonces 67 años de edad. En el momento de su elección, el pontífice sufría de distintos problemas de salud, algo que le obligó a apoyarse en su sobrino, el cardenal Ludovico Ludovici, además de que le entregaría a distintos parientes suyos una serie de puestos dentro de la Iglesia y del papado. Durante su pontificado, el Papa ayudó económicamente al emperador Fernando II del Sacro Imperio Romano Germánico en su lucha contra los protestantes y al rey Segismundo III de Polonia en su lucha contra los otomanos, además de firmar distintas bulas papales. Canonizó a numerosos santos y se mostraría en contra de la herejía, ordenando realizar nuevas cazas de brujas. Gregorio XV es especialmente recordado por establecer una serie de reglas dentro del cónclave, las cuales son utilizadas a día de hoy, como el voto secreto de los cardenales o el no poder votarse a sí mismos, entre otras cosas. El pontífice sufría de cálculos renales y de problemas estomacales, falleciendo el 8 de julio de 1623 a los 69 años de edad en Roma. Su pontificado duró 2 años y sus restos mortales descansan en la iglesia de San Ignacio, en Roma, en Italia. Maffeo Barberini nació el 5 de abril de 1568 en Florencia, en la República de Florencia, actualmente en Italia.
Él era descendiente de una familia que pertenecía a la nobleza florentina, pero al quedar huérfano de padre a una edad temprana, se trasladó a la ciudad de Roma. Allí fue educado por jesuitas en el Colegio Romano y posteriormente estudió Derecho en la Universidad de Pisa. Una vez finalizados sus estudios, Maffeo inició su carrera eclesiástica hasta ser nombrado como arzobispo de Nazaret y de Spoleto, además de cardenal, aparte de que ejerció distintas funciones dentro de la Iglesia, como abreviador, gobernador de Fano, miembro del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica y legado papal, siendo enviado a distintas misiones diplomáticas a Francia. En el año 1623 falleció el Papa Gregorio XV, siendo elegido Maffeo como su sucesor bajo el nombre de Urbano VIII, teniendo para entonces 55 años de edad. Su elección como pontífice fue posible debido a que el cónclave estaba cansado de debatir sobre quién sería el nuevo papa que sustituyese al fallecido Gregorio XV, estando los cardenales divididos entre las facciones pro-española y pro-francesa. Además, por aquel entonces se desató una epidemia de malaria en Roma, así que Urbano VIII fue elegido para finalizar rápidamente con el cónclave. Durante su pontificado, los dominios papales aumentaron de tamaño al anexionarse el ducado de Urbino a los estados pontificios, debido a que el papa logró convencer al duque Francisco María II de la Rovere para que entregase tales dominios al papado, al quedarse éste sin herederos. También permaneció neutral durante la Guerra de los 30 años, por miedo a que sus dominios fuesen de nuevo invadidos por algunos de los participantes en dicho conflicto. Urbano VIII practicó el nepotismo como sus antecesores, entregando distintos cargos y puestos dentro de la Iglesia a diferentes parientes suyos, especialmente a sus sobrinos, además de que quiso aumentar el poder de la familia Barberini y apoderarse de algunos dominios italianos, algo que ocasionó que se iniciase una serie de tensiones con otros estados vecinos. El pontífice fue un gran protector de las ciencias y de las artes, pero pese a mantener una buena amistad con Galileo Galilei, no le apoyó en su teoría del heliocentrismo. Las hostilidades con otros estados italianos acabaron provocando las guerras de Castro, donde el papado y el ducado de Parma se enfrentaron por el control del ducado de Castro. Pero esta guerra afectó mucho la popularidad del pontífice y a su salud, falleciendo el 29 de julio de 1644 a los 76 años de edad en Roma. Su pontificado duró 20 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Giovanni Battista Pamphili nació el 6 de mayo de 1574 en Roma, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenecía a la nobleza romana y era tataranieto de Juan Borgia, uno de los hijos que tuvo el Papa Alejandro VI con una de sus amantes, aunque no hay que confundirlo con otro de los hijos de dicho Papa, que también recibió el mismo nombre y que fue hermano tanto de madre como de padre de los conocidos Lucrecia y César Borgia. Giovanni estudió en el Colegio Romano y después inició una carrera eclesiástica, llegando a alcanzar el cargo de cardenal. También desempeñó distintas funciones dentro de la Iglesia, como abogado y auditor del Tribunal de Rota, aparte de ejercer como nuncio, es decir, que ejerció distintas misiones diplomáticas en Nápoles, en España y en Francia. En el año 1644 falleció el Papa Urbano VIII, siendo elegido Giovanni como su sucesor bajo el nombre de Inocencio X. El nuevo pontífice tardó varios meses en ser elegido como papa, debido a que el cónclave volvía a estar dividido entre los cardenales
pro-franceses y pro-españoles, siendo elegido Giovanni por su afinidad con los españoles. Su buena relación con España ocasionó que el pontífice se negase a reconocer la independencia del Reino de Portugal cuando éste se separó de la corona española en el año 1640. También se mostraría en contra de la firma de la Paz de Westfalia, que ponía fin a la Guerra de los 30 años, considerando que esta paz provocaba una serie de cambios territoriales y sociales en Europa, algo que no gustaba demasiado al pontífice. Inocencio X mantuvo una serie de tensiones con la familia de su antecesor, los Barberini, considerándoles unos corruptos, por haberse apropiado de una serie de bienes pertenecientes a la Iglesia. Tampoco mantuvo una buena relación con el famoso cardenal Mazarino, algo que provocaría también una serie de tensiones con la corona francesa, al tener dicho cardenal un gran poder sobre la corona y la política francesa. Inocencio X estuvo muy influenciado por su cuñada, Olimpia Maidalchini, que sería una de las mujeres más poderosas y temidas de Roma, siendo apodada incluso como la papisa, por la gran influencia que llegó a tener sobre el papado. Inocencio X sufrió de fuertes ataques de gota, muriendo el 7 de enero de 1655 a los 80 años de edad en Roma. Su pontificado duró 10 años y sus restos mortales descansan en la iglesia de Santa Inés en Agonía, en Roma, en Italia. Fabio Chigi nació el 13 de febrero de 1599 en Siena, en el Gran Ducado de Toscana, actualmente en Italia. Él era descendiente de una ilustre familia de banqueros y era sobrino nieto del Papa Paulo V. Fabio fue un niño que sufrió de problemas neurológicos. Por esta razón tuvo una infancia aislada y recibió clases de tutores privados, pero aún así logró estudiar filosofía, derecho y teología en la Universidad de Siena. Tras finalizar sus estudios, él inició una carrera eclesiástica hasta alcanzar el cargo de obispo de Malta y de Imola, además de cardenal, aparte de que ejerció como inquisidor de Malta, legado papal en Ferrara, secretario de Estado y como nuncio en Colonia, llegando a participar en las negociaciones de la Paz de Westfalia. En el año 1655 falleció el Papa Inocencio X, siendo elegido Fabio como su sucesor bajo el nombre de Alejandro VII, teniendo para entonces 56 años de edad. Su elección como pontífice fue gracias a los cardenales pro-españoles, convirtiéndose en el candidato favorito de los religiosos y los diplomáticos españoles. En un principio, el pontífice se mostraría en contra del nepotismo, pero con el paso de los años acabaría entregando una serie de cargos a diferentes parientes suyos, además de que favoreció bastante a su familia. Alejandro VII mantuvo una serie de tensiones con el cardenal Mazarino y con el rey Luis XIV de Francia. En cambio, el Papa intentó beneficiar en todo momento a la corona española y favoreció a los jesuitas. Este pontífice fue un gran defensor de las artes y de las letras, además de que durante su pontificado se produjo la conversión de la reina Cristina de Suecia al catolicismo, manteniendo con esta una buena amistad. Alejandro VII acabaría falleciendo a causa de una insuficiencia renal el 22 de mayo de 1667, a los 68 años de edad, en Roma. Su pontificado duró 12 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.
Giulio Rospigliosi nació el 27 o el 28 de enero de 1600 en la población de Pistoia, en el Gran Ducado de Toscana, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenece a la antigua nobleza lombarda. Giulio fue educado por jesuitas. En un principio se formó en el seminario romano y posteriormente estudió teología, filosofía y derecho en la Universidad de Pisa. Además de que allí mismo ejerció como profesor de teología por varios años. Tras esta etapa universitaria, él se puso al servicio del Papa Urbano VIII, iría escalando puestos dentro de la Iglesia, hasta ser nombrado como arzobispo de Tarso y cardenal, además de desempeñar distintas funciones como nuncio apostólico en España y secretario de Estado. En el año 1667 falleció el Papa Alejandro VII, siendo elegido Giulio como su sucesor bajo el nombre de Clemente IX. Durante su breve pontificado, él ejerció como mediador durante la firma de la paz de Aquisgrán, un tratado que pondría fin a la guerra de devolución que se vivió entre España y Francia, además de que prestó ayuda defensiva a los venecianos en su lucha contra los invasores otomanos. Clemente IX fue un gran protector de las letras y de las artes. Él embelleció la ciudad de Roma y canonizó a diferentes santos, además de que sería un pontífice bastante querido por el pueblo romano, siendo descrito como bondadoso y muy cercano con la gente, sin importar la clase social. Clemente IX ya sufría de distintos problemas de salud cuando fue elegido como papa, viéndose afectado por una hernia, por cálculos renales y por problemas cardíacos, pero se cree que falleció a causa de un derrame cerebral cuando se enteró de la derrota de los venecianos al rendirse la isla de Creta ante los otomanos, muriendo así el 9 de diciembre de 1669, a los 69 años de edad, en Roma. Su pontificado duró 2 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, en Italia. Emilio Bonaventura Altieri nació el 13 de julio de 1590 en Roma, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de la antigua nobleza romana y veneciana, estando su familia emparentada con otras familias nobles italianas, como los Orsini o los Colonna. Emilio recibió una educación privada. Después estudió Derecho Canónico y Civil en la Universidad de Roma La Sapienza. Tras finalizar sus estudios, él inició una carrera eclesiástica, llegando a alcanzar los cargos de obispo de Camerino y cardenal, además de que desempeñó distintas funciones dentro de la Iglesia, como gobernador de Loreto y de Umbría, aparte de nuncio, representándose al papado en Nápoles y en Polonia. En el año 1669 falleció el Papa Clemente IX, siendo elegido Emilio como su sucesor bajo el nombre de Clemente X, teniendo para entonces 79 años de edad. Emilio fue elegido por el cónclave por su avanzada edad, debido a que los cardenales no se ponían de acuerdo sobre a quién elegir como pontífice, y este se estaba empezando a alargar demasiado, así que le eligieron pensando que duraría poco en el cargo, al ser ya bastante mayor para la época. Durante su pontificado, él intentó que reinase la paz en toda Europa, especialmente entre España y Francia. Clemente X canonizó a nuevos santos, especialmente al rey Fernando III de Castilla. También intentó proteger las reliquias de santos y de mártires, permitiendo que éstas solo pudiesen ser expuestas en las iglesias o basílicas, condenando a todo aquel que tuviese en su poder algunas de estas reliquias.
El pontífice apoyó las misiones francesas que partieron hacia tierras canadienses. También apoyó financieramente al reino de Polonia en su lucha contra los invasores otomanos. Clemente X estaba decidido a aumentar las arcas papales. Por esta razón, impuso elevados impuestos a los cardenales y a los embajadores extranjeros, además de confiscarles algunos de sus bienes, algo que ocasionó que surgiese una serie de tensiones tanto con otros religiosos como con el gobierno de otros países. El pontífice padeció de fuertes ataques de gota, sufriendo de una gran agonía, hasta que finalmente falleció el 22 de julio de 1676 a los 86 años de edad en Roma. Su pontificado duró 6 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Benedetto Giulio Odescalchi nació el 16 de mayo de 1611 en la ciudad de Como, en el Ducado de Milán, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia noble que estaba asentada en dicha ciudad y que hicieron gran fortuna gracias a que eran buenos comerciantes. Es más, su hermano y 3 tíos suyos fundaron un banco en Génova, que rápidamente se convirtió en un exitoso negocio de préstamo de dinero, abriendo distintas sedes tanto en Italia como en Alemania y en Polonia. Benedetto fue educado durante su infancia por jesuitas. Después estudió Derecho Canónico y Civil en las universidades de Nápoles y en la Sapienza de Roma. Posteriormente inició su carrera eclesiástica hasta ser nombrado como obispo de Novara y como cardenal, además de desempeñar distintas funciones dentro de la Iglesia, como comisario de Ancona, gobernador de Macerata y Piceno o legado papal en Ferrara. En el año 1676 falleció el Papa Clemente X, siendo elegido Benedetto como su sucesor bajo el nombre de Inocencio XI, teniendo para entonces 65 años de edad. Su elección como pontífice fue gracias a la presión que ejercieron tanto el pueblo como los cardenales romanos, debido a que se negaban a dejarse influenciar por los cardenales franceses y por el rey Luis XIV de Francia, siendo Benedetto un hombre muy apreciado por su pueblo, ante la fama que tenía de ser un hombre humilde y un gran protector de los pobres. Durante su pontificado mantuvo una relación un tanto tensa con el rey Luis XIV de Francia. Tampoco ayudó al rey Jacobo II de Inglaterra, considerando que la manera que éste tenía de reinstaurar el catolicismo en tierras inglesas no era la más correcta, y que estaba ocasionando que se volviese un rey bastante impopular entre el pueblo inglés. El pontífice logró reunir una liga católica para hacer frente a la amenaza otomana, llegando a tener importantes victorias en el campo de batalla que lograron hacer retroceder a las tropas otomanas. Inocencio XI sufrió de cálculos renales, muriendo tras sufrir una larga agonía el 12 de agosto de 1689 a los 78 años de edad en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 12 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Pietro Vito Ottoboni nació el 22 de abril de 1610 en la ciudad de Venecia, en la República de Venecia, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenecía a la nobleza veneciana y que era originaria de la región de Dalmacia. Pietro estudió Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Padua. Después inició su carrera eclesiástica, escalando así puestos hasta ser nombrado como obispo de Brescia y como cardenal, además de ejercer distintas funciones dentro de la Iglesia,
como gobernador de las ciudades de Treni, Rieti y Spoleto, miembro del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, interventor del Tribunal de Rota o vicedecano del Colegio Cardenalicio. En el año 1689 falleció el Papa Inocencio XI, siendo elegido Pietro como su sucesor, bajo el nombre de Alejandro VIII, teniendo para entonces 79 años de edad. Su elección fue posible gracias a la influencia del rey Luis XIV de Francia, quien ejerció una gran presión sobre el cónclave para elegir a un pontífice anciano que fuese más dócil y manipulable para los intereses franceses. Pese a su avanzada edad y su corto pontificado, Alejandro VIII se mostraría como un papa bastante enérgico. Además, su antecesor había dejado las arcas papales a rebosar gracias a su política de subir los impuestos a los cardenales y a los embajadores extranjeros, o reducir el gasto del papado. Así que el nuevo pontífice bajó tales impuestos y empezó a gastar bastante dinero en favor de su familia, algo que ocasionó que las arcas reales se quedasen prácticamente vacías de nuevo. Alejandro VIII practicó el nepotismo. Él entregó distintos cargos eclesiásticos o dentro del papado a diferentes parientes suyos. Pese al apoyo inicial que tuvo por parte del rey Luis XIV de Francia, el pontífice mantuvo una relación llena de idas y de venidas con el monarca francés. También apoyó a la República de Venecia tras años de enfrentamientos contra los otomanos, entregándole una parte de las arcas papales para su defensa y reconstrucción. También apoyó la creación de iglesias en China y amplió la biblioteca del Vaticano, además de que canonizó a distintos santos, entregó bulas papales y nombró a nuevos cardenales. El pontífice acabaría falleciendo a causa de un derrame cerebral el 1 de febrero de 1691, a los 80 años de edad. Su pontificado duró tan solo un año y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Antonio Pignatelli nació el 13 de marzo de 1615 en la población de Spinazzola, en el Reino de Nápoles, actualmente en Italia. Él era descendiente de una distinguida familia napolitana que estaba muy ligada a la Iglesia. Antonio fue educado por jesuitas. Posteriormente estudió Derecho Canónico y Civil en el Colegio Romano. Una vez finalizados sus estudios, él inició su carrera eclesiástica, llegando a ser arzobispo de Larisa y de Nápoles, además de cardenal, aparte de que desempeñó distintas funciones dentro de la Iglesia, llegando a ser miembro del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, gobernador de Fano y Viterbo, inquisidor de Malta y nuncio apostólico en Polonia y en Austria. En el año 1691 falleció el Papa Alejandro VIII, siendo elegido Antonio como su sucesor bajo el nombre de Inocencio XII, teniendo para entonces 76 años de edad. Antes de ser elegido Antonio como pontífice, el cónclave estuvo reunido por 5 meses, estando los cardenales divididos entre las facciones pro-francesas y pro-alemanes. Así que ante esta duda, finalmente Antonio fue elegido como pontífice ante su avanzada edad. Inocencio XII se mostraría en contra del nepotismo, estableciendo una bula papal que prohibía a los papas el entregar cargos, propiedades o riquezas a sus parientes. También prohibió la simonía, estableciendo una vida más sencilla y humilde dentro del papado, además de establecer una serie de reformas administrativas y judiciales. El pontífice mostró una política pro-francesa, apoyándose a la dinastía Borbón en su ambición de apoderarse del trono español, debido a que el rey
Carlos II de España no tenía descendencia y esto supondría el fin de la dinastía Austria. Pero Inocencio XII no logró ver sentado en el trono español al primer rey de la dinastía Borbón, Felipe V de España, debido a que falleció a causa de la gota que padecía 2 meses antes de la muerte del rey Carlos II de España, muriendo el 27 de septiembre de 1700 a los 85 años de edad en Roma. Su pontificado duró 9 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Giovanni Francesco Albani nació el 23 de julio de 1649 en Urbino, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia noble de origen albanés y que se había establecido en Urbino, llegando a estar bastante ligada a la Iglesia. Giovanni estudió en el Colegio Romano y en la Universidad de Roma, La Sapienza, doctorándose en Derecho Civil y Canónico, además de que fue aceptado en la prestigiosa academia que la reina Cristina de Suecia tenía en la ciudad de Roma, a la cual tan solo unos pocos podían asistir. Una vez finalizados sus estudios, Giovanni inició su carrera eclesiástica, llegando a ser nombrado como cardenal, además de desempeñar distintas funciones dentro de la Iglesia, como legado papal, juez, miembro del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica y como gobernador de Rieti, Sabina y Orvieto. En el año 1700 falleció el Papa Inocencio XII, siendo nombrado Giovanni como su sucesor bajo el nombre de Clemente XI, teniendo para entonces 51 años de edad. Su elección como pontífice se produjo unas semanas después de haberse producido la muerte del último rey de la Casa Austria, Carlos II de España, coincidiendo con la llegada de la dinastía Borbón al trono español. Poco después de convertirse en pontífice, estalló la Guerra de Sucesión Española, donde las casas Borbón y Habsburgo se disputaron el trono español. Pese a que Clemente XI se declaró en un principio como neutral, el pontífice se vio obligado a apoyar al archiduque Carlos Habsburgo en sus reclamos sobre el trono español, al entrar las tropas imperiales del Sacro Imperio Romano Germánico en la península itálica, convirtiéndose en una verdadera amenaza para los estados pontificios. Finalmente, en el año 1715 se puso fin a aquella guerra con la firma de la Paz de Utrecht, pero la firma de aquel tratado debilitó bastante a los estados pontificios, debido a que el Papa se vería obligado a entregar algunos de sus dominios a la Casa Habsburgo. Clemente XI apoyó al príncipe Jacobo Francisco Eduardo cuando éste reclamó la corona inglesa y escocesa como pretendiente jacobita y líder de la rama católica de la Casa Estuardo. El pontífice también entregó distintas bulas papales y canonizó a numerosos santos, además de prestar atención a la conocida disputa de los ritos, una serie de conflictos que surgieron entre los misioneros que se encontraban en China con respecto a los ritos chinos y el confucianismo. Clemente XI acabaría falleciendo a causa de unos problemas pulmonares y por una serie de episodios de altísimas fiebres el 19 de marzo de 1721 a los 71 años de edad en Roma. Su pontificado duró 20 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.